Buenas tardes a todos y a todas. Se abre esta audiencia pública en relación con la solicitud de medidas provisionales presentadas por los representantes de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, ambos contra el Estado de Perú, en los cuales este tribunal emitió sentencias en los años 2001 y 2006, respectivamente. Esta audiencia pública se efectúa en el marco del 147 periodo ordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se realiza completamente de manera virtual. Además, esta audiencia está siendo transmitida en vivo a través de las cuentas oficiales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las redes sociales. Doy la bienvenida a todas las personas participantes en esta audiencia. Paso la palabra al señor secretario para que haga las precisiones pertinentes. Muchas gracias, presidente. Esta audiencia fue convocada por la Corte Interamericana con el objeto de recibir por parte de los representantes de las víctimas información sobre la solicitud de medidas provisionales que presentaron en los casos Barrios Altos y La Cantuta, así como escuchar la información y observaciones del Estado de Perú respecto y el parecer de la Comisión Interamericana, a fin de que el Pleno de la Corte cuente con mayores elementos para pronunciarse sobre la referida solicitud. Los representantes de la víctima iniciarán con una exposición y dispondrán de un tiempo máximo de 20 minutos para presentar sus argumentos respecto a su solicitud de medidas provisionales. Posteriormente, el Estado dispondrá de un tiempo máximo de 20 minutos para presentar sus observaciones e información al respecto. Si las partes desean volver a hacer uso de la palabra, los representantes de las víctimas y el Estado dispondrán de 8 minutos cada uno en ese orden. Finalmente, la Comisión dispondrá de un tiempo máximo de 15 minutos con el fin de exponer las observaciones que estime pertinentes. Los referidos tiempos que se otorgan a los representantes de las víctimas deben distribuirse entre los representantes de los dos casos de la manera que lo consideren pertinente. Antes de empezar, se da la bienvenida a la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En esta oportunidad, la delegación compuesta por Estuardo Ralón, comisionado y primer vicepresidente de la Comisión Interamericana; Tana Reumann Pansi, secretaria ejecutiva; Marisol Blanchard, secretaria ejecutiva adjunta de Peticiones y Casos; Fernanda Alves dos Santos, coordinadora de la sección de medidas cautelares y medidas provisionales; y Jorge Humberto Mesa, coordinador de la sección de casos de la Comisión Interamericana. Asimismo, se da la bienvenida a las señoras Gisela Ortiz y Carmen Amparo, víctimas del caso La Cantuta, y a los representantes de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta. En esta oportunidad, la delegación compuesta por Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal; Cristian Guailinos y Gloria Cano, de la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODE; Dania Cos, de la Comisión de Derechos Humanos, COMISED; David Velasco, de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz, FEDAPAZ; Jenny Dador y Miguel Hugo, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos; Viviana Kristisevich, Gisela de León, Florencia Rellardo, Francisco Quintana y Helen Kerwin, del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIN. De igual modo, se da la bienvenida a la representación de la República del Perú. En esta oportunidad, la delegación compuesta por Carlos Miguel Riaño Valareso, procurador público especializado en supranacional, y Carlos Yaja Vilena, procurador público adjunto especializado supranacional. Se recuerda a las señoras y señores comparecientes que deben mantener sus micrófonos apagados y activarlos cuando el presidente les brinde la palabra. Durante sus exposiciones deberán expresarse lenta y claramente. Asimismo, se les solicita que respeten los tiempos que han sido establecidos para sus intervenciones. Para tal efecto, en pantalla estará mostrándose un reloj que indicará a los participantes el tiempo que les queda disponible. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Daría ahora la palabra a los representantes de las víctimas para que realicen su exposición. Por favor, indiquen a la Corte el nombre de la persona que realizará la exposición y proceder con esto. Adelante. Buenas tardes, señor presidente, juezas y juezas, ilustres representantes de la Comisión Interamericana del Estado peruano, familiares y sobrevivientes de los casos La Cantuta y Barrios Altos. Agradecemos a esta Corte por la convocatoria urgente de esta audiencia. Mi nombre es Gloria Cano, de APRODE, y junto con mis colegas Carlos Rivera, David Velasco, Dania Cos, y así como la señora Gisela Ortiz, hermana de una de las víctimas del caso La Cantuta, presentaremos nuestros argumentos sobre el cumplimiento de los requisitos convencionales
para el otorgamiento de las medidas provisionales que hemos solicitado ante esta Corte. En esta audiencia también participan la señora Carmen Amaro, hermana de la otra víctima del caso La Cantuta, las colegas de SEGIL y de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú. La última vez que nos presentamos ante ustedes fue en febrero del 2018, luego que el Estado peruano otorgara la libertad al principal responsable de los hechos de Barrios Altos y La Cantuta a través de un decreto presidencial del entonces presidente Kuczynski. Esto motivó que acudiéramos nuevamente a esta Corte y originó una resolución que la Honorable Corte emitió el 30 de mayo del 2018. En esta resolución, la Corte reconoció la afectación generada a las víctimas al otorgar el indulto y encargó al Estado peruano verificar la proporcionalidad entre la medida otorgada por el Ejecutivo para resguardar el derecho a las víctimas e integridad de una persona condenada por graves crímenes a los derechos humanos, y el derecho de acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares, así como realizar una revisión rigurosa y estricta de la concurrencia de los aspectos fácticos y requisitos jurídicos exigidos por la normatividad peruana respecto a las razones humanitarias del indulto otorgado. Es por ello que ante un pedido de control de convencionalidad impulsada por esta representación, el juez penal responsable de resolver las incidencias de la ejecución de la condena analizó el cuadernillo de indulto y encontró una serie de irregularidades en su interior, en la tramitación, quedando claro que su otorgamiento no fue por razones humanitarias, por lo que se decidió la nulidad del mismo. Resolución que fue confirmada por la Sala Suprema. Estas irregularidades originaron que se abra un proceso penal por delito de cohecho y tráfico de influencia contra quienes estuvieron detrás del indulto. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha decidido, a través de una sentencia de habeas corpus, la liberación de Alberto Fujimori, sin tomar en cuenta que el indulto se dio en un proceso exprés, sin participación de las víctimas, y en una votación dividida de 3-3, con el voto dirimente del presidente del tribunal, se ha tomado la decisión de anular la resolución judicial y ordenar la liberación inmediata de Alberto Fujimori. Las representantes consideramos que este hecho genera una situación de extrema gravedad y urgencia, y de peligro de daño irreparable para los derechos de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, lo que amerita un otorgamiento de las medidas que hemos solicitado y que hoy se discuten en esta audiencia. Debemos destacar que las decisiones de esta honorable Corte en los casos Barrios Altos y La Cantuta significaron un antes y un después en la búsqueda de verdad y justicia en el Perú. Asimismo, fue un parteaguas en la región al momento de determinar que las disposiciones de amnistía, prescripción y otros eximentes de responsabilidad tenían como único fin el impedir la investigación y sanción a los responsables de graves crímenes a los derechos humanos. Esta honorable Corte ha cumplido un papel fundamental en los últimos 20 años en reencauzar las acciones de diversos órganos del Estado y asegurar que las víctimas de la sociedad tengan acceso a la verdad y que la justicia prevalezca. En otras ocasiones se ha dejado sin efecto las amnistías, así como las decisiones judiciales viciadas que limitaban el cumplimiento de la pena, promoviendo también la cooperación de los estados para facilitar el juzgamiento de autores de los más terribles hechos contra los derechos humanos. Por último, interviniendo frente a la concesión de un indulto fraudulento, que es el antecedente inmediato a la decisión del Tribunal Constitucional que nos convoca el día de hoy. Quede en la palabra mi colega Carlos Rivera. Bien, buenas tardes, señores magistradas, señores magistrados, concurrentes todos. A continuación desarrollaremos cómo cada uno de estos requisitos encuentran resguardo convencional de acuerdo con la jurisprudencia interamericana. En primer lugar, señores magistrados, el requisito de urgencia no está en discusión. En su informe del 25 de marzo de los corrientes, el Estado señaló que la puesta en libertad se efectiviza en un plazo de 24 horas, desde la recepción del documento proveniente del órgano jurisdiccional correspondiente. Así, la liberación del señor Alberto Fujimori hubiese ocurrido dentro de las 24 horas siguientes, desde la notificación de la sentencia, de no ser por la oportuna intervención de esta honorable Corte. En relación al requisito de gravedad, en su decisión de medidas provisionales y supervisión sobre el caso Bolina Thyssen y 15 casos más versus Guatemala, esta Corte consideró que se cumplió el requisito de extrema gravedad en el derecho de acceso a la justicia de las víctimas por la posible aprobación de una ley de amnistía, lo cual echaba por tierra la justicia alcanzada y volvía a dejar las graves violaciones a los derechos humanos, similares a las del presente caso que nos ocupa, en total impunidad. Los representantes consideramos, señores magistrados y magistradas, que en el caso que nos ocupa, el requisito de extrema gravedad se materializa de tres maneras. En primer lugar,
El indulto que hoy el Tribunal Constitucional peruano intenta restablecer es un excluyente de responsabilidad que, de acuerdo a la jurisprudencia constante de esta Corte Interamericana, es inadmisible en casos de graves violaciones a los derechos humanos. En segundo lugar, señores magistrados, la decisión última del Tribunal Constitucional que anula las resoluciones judiciales que dejaron sin efecto el indulto indebidamente otorgado, no toma en cuenta los estándares fijados por la Corte en su resolución de supervisión de cumplimiento de mayo del año 2018. Así como ya señalamos, las víctimas de los casos por los cuales ahora se indulta a Fujimori no tuvieron la posibilidad de participar en esta última etapa del proceso impuesto por el Tribunal Constitucional. Evidentemente, entonces, no se tomó en cuenta la afectación que genera el restablecimiento de la vigencia del indulto sobre el derecho al acceso a la justicia y los derechos de las víctimas, como dispuso este alto tribunal. La decisión del Tribunal Constitucional se basa en la supuesta incompetencia de la Corte Suprema de Justicia de Perú para anular el indulto y la falta de legitimidad de los representantes de las víctimas para solicitar que se ejerciera control de convencionalidad sobre el mismo. Esta interpretación limita sustancialmente los derechos de las víctimas en una de las etapas más cruciales del proceso, en la que se determina el cumplimiento efectivo. Por lo demás, desconoce la normativa nacional que establece que es el juez de ejecución de la pena el que resuelve cualquier incidencia en torno al cumplimiento de la sentencia, como lo es el indulto. El Tribunal Constitucional tampoco analizó los factores que esta Corte identificó y que lo llevó a señalar que, entre comillas, existían serios cuestionamientos relativos al cumplimiento de los requisitos jurídicos estipulados en el derecho peruano. Cierro comillas. Entre ellos los siguientes. Primero, la objetividad de la Junta Médica Penitenciaria que evaluó al señor Fujimori. Segundo, las diferencias sustanciales entre las actas de la Junta Médica Penitenciaria que fundaron el indulto. Tercero, la falta de explicación de las enfermedades consideradas no terminales graves que se encuentran en etapa avanzada, progresiva, degenerativa e incurable. Cuarto, la falta de motivación de cómo las condiciones carcelarias pueden colocar en grave riesgo la vida, salud e integridad del reo. Quinto, la falta de motivación respecto de mencionar que los hechos por los cuales el señor Fujimori fue condenado, ignorando que son delitos de lesa humanidad. Y sexto, la falta de consideración respecto del cumplimiento significativo de la pena, la cooperación del condenado con el esclarecimiento de los hechos, el reconocimiento de los delitos cometidos, así como el pago de la reparación ordenada judicialmente. Y por último, que la solicitud del indulto y su posterior otorgamiento se dieron en medio de un contexto de crisis política grave generada en diciembre del año 2017, cuando el Congreso de la República inició un proceso de vacancia contra el entonces presidente de la República de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, fundado en alegaciones de actos de corrupción. Además, el TC consideró que el indulto humanitario solo requiere refrendo ministerial, de acuerdo al artículo 120 de la Constitución Política del Perú, pues los requisitos establecidos por el reglamento de la Comisión de Gracias Presidenciales no tienen rango legal y por lo tanto no forman parte del bloque de constitucionalidad para controlar la prerrogativa presidencial. En tercer lugar, la decisión del Tribunal Constitucional fue tomada sin respetar las garantías del debido proceso y es de dudosa legalidad. En este sentido, tal como lo señala el voto disidente de la magistrada del TC peruano Marianela Ledesma, en el expediente del proceso ni siquiera consta ninguna de las resoluciones judiciales que se analizaron y anularon, ni la evaluación médica que siente las bases para el otorgamiento de un habeas corpus, y tampoco se hace ninguna mención a las sentencias y resoluciones de este alto tribunal. Muchas gracias. Paso la palabra a mi colega David Velasco de Fedepaz. Muchas gracias. Buenas tardes, señor presidente, ilustres magistrados y magistradas. Continuando, debemos señalar que, asimismo, para los representantes de las víctimas es de fundamental importancia resaltar que en el proceso de habeas corpus no se convocó previamente a la parte agraviada, es decir, a esta representación de las víctimas, para dar a conocer su parecer en esta etapa, habiéndose convocado al debate y decisión del habeas corpus de manera absolutamente irregular y sin la transparencia que requiere este tipo de procesos, porque, entre otras cosas, no se publicó la agenda del día en que se tomó la decisión y no se transmitió en vivo la discusión, contrariamente a la práctica ya instaurada en el propio Tribunal Constitucional. Resulta evidente, entonces, que la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional en este proceso de habeas corpus, ahora cuestionado por esta representación,
es totalmente contraria a los parámetros establecidos por esta alta corte y dirigida únicamente a garantizar la impunidad en los graves crímenes cometidos por el condenado Fujimori. En cuanto al requisito relativo a la irreparabilidad del daño respecto de las medidas provisionales, esta representación de las víctimas entiende que tampoco está en discusión. En efecto, en su informe del 25 de marzo pasado, el Estado peruano expresó que, abriendo comillas, conforme al artículo 202.2 de la Constitución Política de Perú, el Tribunal Constitucional de Perú tiene la atribución de conocer en última y definitiva instancia las resoluciones de denegatoria de habeas corpus, como en el presente caso, cierro comillas. En consecuencia, según el propio dicho del Estado peruano, la decisión del Tribunal Constitucional no puede ser objeto de recurso impugnativo alguno. En ese orden de ideas, en la eventualidad de que esta decisión surta efecto y el señor Fujimori sea liberado, el derecho al acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta sería afectado de forma irreparable en la medida en que éste se habría librado de cumplir la pena que le fue impuesta, librándose así, igualmente, de la acción de la justicia. Adicionalmente, también es importante para esta representación resaltar que dada su conducta, me refiero a la del condenado Fujimori, durante más de 30 años de entorpecimiento permanente al accionar de la justicia, como por ejemplo el ocultamiento de pruebas, la utilización de los recursos públicos, expedición de leyes de amnistía, fuga del país, oposición a su extradición, etc., resulta totalmente razonable suponer que persiste un alto peligro de fuga de su parte. En consecuencia, consideramos que se encuentran plenamente reunidos todos los requisitos previstos para el otorgamiento de las medidas provisionales por parte de esta alta Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ello, a juicio de esta representación, resulta esencial que se concedan dichas medidas provisionales para garantizar sobre todo el efecto útil de ambas sentencias, me refiero a los casos Barrios Altos y Cantuta, evitando igualmente que el derecho de acceso a la justicia por parte de las víctimas de ambos casos sea dañado de forma irreparable. Muchas gracias y cedo la palabra a mi colega Dania Cos de Comité. Buenas tardes, señor presidente, señores jueces y juezas de la Honorable Corte. Habiendo expuesto a mis colegas los requisitos para la concesión de las medidas provisionales, me referiré a continuación a las solicitudes específicas que formulamos a este alto tribunal. La Corte Interamericana ha sostenido en reiteradas ocasiones que los estados no pueden ampararse en la existencia de disposiciones de derecho interno o en decisiones judiciales de tribunales locales, aun cuando éstas sean de la más alta jerarquía, para dejar de cumplir con las obligaciones contenidas en la Convención Americana ni desacatar las órdenes dadas por la Corte en sus sentencias. En ese sentido, la Corte Interamericana ha sido enfática en señalar que tiene la potestad y el deber de actuar de modo complementario a las autoridades locales, incluso a la Judicatura Nacional, para garantizar que la protección internacional a las víctimas de violaciones a los derechos humanos no sea ilusoria o inefectiva. Y es por ello que la Corte, en numerosos casos, ya sea mediante sentencias, el otorgamiento de medidas provisionales o la emisión de órdenes de supervisión de sus propias decisiones, ha analizado las normas, las sentencias o las políticas públicas de los estados para analizar si estos se encuentran acorde o no a las obligaciones internacionales asumidas. Pero también ha ido más allá, al incluir en sus resoluciones con claridad y precisión algunas de las consecuencias de su análisis o las medidas que deben ser adoptadas por los estados para tutelar efectivamente los derechos de las personas sometidas a su jurisdicción. Es así que esta honorable Corte, con el fin de tutelar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, ha requerido a los estados, a través de la adopción de medidas provisionales, por ejemplo, suspender y archivar procesos que interfieran con la independencia judicial, como lo hizo en el caso Durant y Ugarte versus Perú, o suspender trámites legislativos que pretendían otorgar excluyentes de responsabilidad penal, como lo ha hecho recientemente también en el caso de Guatemala. Es en ese sentido, en un sentido similar, que solicitamos respetuosamente a la Honorable Corte Interamericana que declare procedente la presente solicitud de medidas provisionales y, con la finalidad de garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, en lo que respecta a la ejecución de la sanción impuesta a Alberto Fujimori, solicitamos a esta Honorable Corte que resuelva con claridad que
El indulto y la gracia otorgadas, así como la decisión del Tribunal Constitucional, contravienen las obligaciones ya establecidas en las sentencias de fondo de los casos Barrios Altos y La Cantuta, y por ello carecen de efectos jurídicos. Asimismo, solicitamos a la Honorable Corte que requiera al Estado peruano que se abstenga de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional de disponer la libertad de Alberto Fujimori, estableciendo que dicha sentencia no se adecúa a los parámetros exigidos por la Corte Interamericana en su resolución de supervisión de cumplimiento de mayo de 2018 y por lo tanto también carece de efectos jurídicos. Asimismo, solicitamos que se requiera al Estado peruano que cese todo acto destinado a impedir indebidamente la ejecución de la sanción fijada por la sentencia penal Alberto Fujimori. Muchas gracias, y para concluir con nuestra intervención, cedo la palabra a Gisela Ortiz, hermana de Luis Enrique Ortiz Perea, estudiante de La Cantuta y víctima del presente caso. Buenas tardes con todos y todas, señores magistrados, en representación de los familiares del caso La Cantuta y del caso Barrios Altos. Queremos expresar ante ustedes la indignación por todo lo que viene ocurriendo en nuestro país, vulnerando nuestro derecho a la verdad y a la justicia. Los familiares de las víctimas, durante 30 años, venimos luchando de forma permanente porque se haga justicia, frente a un Estado que todavía es indiferente y frente a un Estado que no es capaz de garantizar nuestros derechos. Cuando se obtuvo la condena contra Alberto Fujimori, no solamente los familiares del caso La Cantuta y Barrios Altos nos sentimos que algo de justicia se había hecho en nuestro país. También familiares de otros casos que el día de hoy nos acompañan, de violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en nuestro país durante la dictadura de Alberto Fujimori, sintieron que se había hecho justicia en sus casos. El día de hoy nos acompañan también los familiares de los estudiantes desaparecidos, Ernesto Castillo, Martín Roca, Kenneth Anzualdo, de la periodista asesinada Melissa Alfaro, del periodista Pedro Yauria, un desaparecido, de los dirigentes sindicales Saúl Cantoral, Pedro Wilca. Y nos acompañan porque junto a ellos hemos caminado y hemos luchado para denunciar no solo la impunidad que quiso perpetuarse en los 90 con la ley de amnistía, sino también la situación de injusticia que todavía se vive. Y duele reconocer que en nuestro país no todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Cuando se negocia indultos políticos o cuando hay un tribunal constitucional que decide regalarle la libertad indebida a Alberto Fujimori, no se razona en función al derecho de las víctimas y los familiares. No se nos pregunta siquiera si se ha cumplido con el reconocimiento al gran daño que se nos ha causado. No se nos pregunta si se ha cumplido con las reparaciones civiles. Todavía tenemos familiares desaparecidos que faltan ubicar. Y no es posible que mientras vivamos en injusticia haya un Estado peruano que no es capaz de garantizar este derecho. Queremos señalar que es necesario que la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos garantice que este derecho a la justicia, que lo hemos conseguido con movilizaciones, con denuncias, con protestas, logrando la extradición de Fujimori también desde el compromiso de los familiares. La Corte se pronuncie firmemente sobre estas medidas que necesitamos para garantizarnos la justicia. Pero vaya más allá también y se pronuncie sobre ese indulto indebido que se diera el año 2017. 4 años vivimos en la incertidumbre de pensar que algún tribunal de justicia o tribunal constitucional puede regalarle el indulto a Fujimori sin que le corresponda. Por eso es necesario que volvamos a ratificar que la esperanza de que se haga justicia, como lo hicimos alguna vez en el año 2001, en el año 2006, caiga sobre la Corte Interamericana. Los familiares no podemos cargar con esta gran responsabilidad y con el peso de saber que somos nosotros a quienes nos toca defender nuestro derecho a la justicia. Necesitamos de un Estado comprometido con ese no a la impunidad, pero también de un sistema interamericano que sea capaz de seguir defendiendo a las víctimas y que sea capaz de seguir estando vigilantes del rol que cumplen nuestros estados. Esa es la esperanza que el día de hoy depositamos en ustedes, señores magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias a los señores representantes y a las víctimas. Paso ahora la palabra a la representación del Estado para que presente observaciones y información
respecto a la solicitud de medidas provisionales. Solicito que indique a la Corte el nombre de la persona que realizará la exposición y proceder con esta. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. En esta oportunidad, la representación del Estado peruano se encuentra conformada por el Procurador Público Adjunto Supranacional, Carlos Yaja Villena, y el Procurador Público Especializado Supranacional, Carlos Miguel Raño Valareso, mi persona. Honorable presidente, juezas y jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, miembros de la ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos, representantes de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, víctimas y familiares del caso Barrios Altos y La Cantuta. En este momento, en esta representación, nos presentamos nuestro rol de procuradores supranacionales. Conforme a las normas internas nacionales, la Procuraduría Supranacional se constituye como competente, un órgano competente y especializado en materia de la defensa jurídica y representación procesal del Estado peruano ante la Comisión Interamericana, Corte Interamericana y Comités de Derechos Humanos, es decir, hasta las instancias supranacionales de protección de los derechos humanos, del sistema interamericano y del sistema universal. Conforme a lo señalado, si bien la Procuraduría Pública Especializada Supranacional del Estado peruano representa al Estado como un ente único que comparece ante la Corte Interamericana y que fue objeto de sanción por parte de la Corte Interamericana en el año 2001 y 2006 en los casos Barrios Altos y La Cantuta, también es importante señalar que para la presente audiencia la representación presentará información remitida por las diversas entidades estatales que se encuentran vinculadas en la presente solicitud de medidas provisionales. De manera previa al desarrollo del fondo de la solicitud de medidas provisionales que han señalado los representantes y que la Corte Interamericana ha convocado, el Estado peruano desea resaltar su sometimiento al Estado de Derecho que el día de hoy rige definitivamente en todas las instituciones del Estado peruano. El Estado reconoce, conforme al artículo 43 de la Constitución Política de 1993, que el Estado es uno indivisible en su ordenamiento. Los poderes públicos son conferidos por ley, ejercidos en las formas y los procedimientos legalmente establecidos. El Estado peruano reconoce la división de poderes horizontal plasmada en la existencia del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial y los órganos constitucionales autónomos como el Tribunal Constitucional. En cuanto a este último órgano constitucional, corresponde indicar que conforme al artículo 2 de su reglamento, el Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control de la Constitución. Es autónomo e independiente de los demás órganos constitucionales y solo está sometido a la Constitución Política y a la ley orgánica. En cuanto a las funciones del Tribunal Constitucional, el artículo 202.2 de la Constitución Política del Estado señala que el Tribunal Constitucional tiene la atribución de conocer en última y en definitiva instancia las resoluciones denegatorias de habeas corpus, como la del presente caso. El Estado peruano reconoce que las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional son de obligatorio cumplimiento para las diversas instancias jurisdiccionales y ciudadanas, como fue expresado en los informes que han señalado los representantes. Sin embargo, sin perjuicio a lo señalado previamente, es importante tener en cuenta además que el Estado peruano ratificó en el año 78 la Convención Americana sobre Derechos Humanos y reconoció y aceptó la competencia contenciosa de la Corte Interamericana en enero de 1981. El artículo 68 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos indica que los Estados partes se comprometen a cumplir con las decisiones de la Corte en todos los casos en los cuales sean parte. Así, también conforme al artículo 69 del reglamento de la Corte, esta misma Corte posee la facultad de supervisar el cumplimiento de sus decisiones y así lo ha realizado en ambos casos en resoluciones de supervisión desde el año 2001 y desde 2006 respectivamente, siendo las más relevantes la del año 2012 y la del año 2018. Este último punto se ve reflejado también en las normas, en la normativa interna. El artículo 55 de la Constitución dispone que los tratados celebrados por el Estado y los tratados vigentes, obviamente, forman parte del derecho nacional. Asimismo, la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución señala que las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre la misma materia ratificados por el Estado peruano. El Código Procesal Constitucional, el anterior y el nuevo, señalan que el contenido y alcance de los derechos constitucionales deben interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los tratados sobre derechos humanos, así como con las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos constituidos según tratados de los que Perú es parte, como es precisamente la Convención Americana de Derechos Humanos. En ese sentido, el Estado peruano reconoce
el carácter vinculante de las sentencias y resoluciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hasta aquí, el Estado peruano reconoce la autonomía y la supremacía de las decisiones en última instancia que en principio el Tribunal Constitucional peruano ejerce respecto a las decisiones de los demás órganos jurisdiccionales nacionales. Sin embargo, el Estado peruano también es enfático en señalar que dichas decisiones no pueden ser excluidas del control convencional de los órganos del sistema interamericano. Con mayor razón, si lo que se busca proteger justamente son los derechos humanos de nuestras ciudadanas y ciudadanos. Y así también ha sido expresado en una comunicación enviada por el presidente de la República, el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual se acusó recibo el día de hoy, que el presidente de la República, en relación a los casos Barrios Altos y La Cantuta, expresa su solidaridad con los familiares de quienes fueron víctimas de ambos casos. Y señalando los artículos 68 de la Convención Americana, artículos 118 de la Constitución, se compromete como presidente de la República y director de la política exterior a cumplir cabalmente con las resoluciones que la Corte pueda emitir en estos casos, como en todos aquellos casos sometidos a la jurisdicción en los que el Perú es parte. A continuación, el doctor Carlos Yaja como Procurador Supranacional Adjunto. Gracias. Honorable presidente, jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, representantes de las víctimas de los casos Barrios Altos, La Cantuta, muy buenas tardes. En la línea de lo señalado por el procurador Reaño y conforme lo ha informado el Estado peruano a través del informe 104-2022 del 25 de marzo de este año, una vez recibida la notificación de la solicitud de medidas provisionales, esta representación remitió en el día dicha comunicación al Instituto Nacional Penitenciario, al Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, a la Procuraduría General del Estado y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, solicitando información relacionada con el expediente de habeas corpus, signado con el número 2010-2020, promovido, claro está, a favor del sentenciado Alberto Fujimori. En respuesta a ello, el Estado peruano ha recabado la siguiente información. Sobre el proceso penal seguido contra Alberto Fujimori por el delito de homicidio calificado, asesinato y lesiones graves, donde se le condenó a 25 años de pena privativa de libertad, el Juzgado Supremo de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de la República indicó que dicho expediente se encuentra archivado, quedando en poder del mismo juzgado el cuaderno de ejecución por estar pendiente de pago de la reparación civil por parte del señor Fujimori, actualmente recluido en el penal Barbadillo. Además, dicho juzgado mencionó que dentro del cuaderno denominado de control convencional se tramitó el pedido de la parte civil respecto a la nulidad del indulto otorgado en el 2017 a favor del condenado Fujimori por los hechos delictivos de Barrios Altos y La Cantuta. Al respecto, en dicho expediente, el Juzgado Supremo de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de la República, mediante resolución de fecha 3 de octubre del 2018, resolvió que el referido indulto carece de efectos jurídicos y ordenó su ubicación, recaptura, y mandó se continúe con la ejecución de la sentencia en los términos de que ésta fue impuesta. Decisión que a su vez fue confirmada por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema el 13 de febrero del año 2019. Cabe indicar que dentro del referido cuaderno de control de convencionalidad, el 11 de febrero del 2022, la defensa del señor Fujimori presentó un escrito a fin de solicitar que el Juzgado de Instrucción de la Corte Suprema comunicase al INPE que el sentenciado Alberto Fujimori debía continuar cumpliendo la condena en el establecimiento penitenciario de Barbadillo por ser el único que cumplía ciertas condiciones particulares en relación al señor Fujimori. También el referido juzgado comunicó que ninguna de las víctimas del caso Barrios Altos y La Cantuta presentaron recientemente algún escrito en el cuaderno de control de convencionalidad. Por otro lado, sobre el proceso de habeas corpus objeto de evaluación en la presente solicitud de medidas provisionales, el Tribunal Constitucional trasladó piezas del proceso que permiten y permitirán ahora explicar el trámite de dicho recurso hasta su llegada al Tribunal Constitucional. Es así que el 17 de abril del año 2020, el señor Gregorio Fernando Parco Alarcón presentó un habeas corpus ante el primer juzgado de investigación preparatoria de Ica. Atendiendo a ese escrito, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica, mediante resolución de fecha 21 de abril del año 2020, declaró improcedente dicha solicitud, siendo esta confirmada por la Sala Mixta de Emergencia de Ica de la Corte Superior de Justicia de Ica mediante su resolución de fecha 22 de mayo del año 2020. Frente a dichas decisiones desfavorables, el señor Gregorio Fernando Parco Alarcón presentó un recurso de agravio constitucional contra la resolución de fecha 22 de mayo del año 2020,
siendo esta concedida por la Sala Superior Mixta de Emergencia de Ica, y en consecuencia el expediente pasó a ser tramitado ante el Tribunal Constitucional, designándose como ponente del caso al magistrado Ernesto Blume Fortín. Cabe resaltar que hasta el 27 de marzo del año 2022, el Tribunal Constitucional no había publicado todavía su sentencia, sino únicamente el sentido de los votos de los magistrados y la posición dirimente declarando fundada la demanda de habeas corpus y por ende la restitución de los efectos de la Resolución Suprema 281-2017 del año 2017, la cual otorgó indulto por razones humanitarias al señor Alberto Fujimori. Es recién el 28 de marzo del 2020 cuando el Tribunal Constitucional publica su sentencia en integridad y el Estado peruano remite esta en el día a la Corte Interamericana para que tenga información actualizada. Posteriormente, el Estado peruano recibió la nota de la Corte 348 del 30 de marzo de este año, que adelantó la decisión del Pleno de la Corte sobre requerir al Estado peruano se abstenga de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional del Perú de disponer la libertad de Alberto Fujimori. Bueno, todo esto hasta que la Corte pueda decidir la solicitud de medidas provisionales en trámite. Atendiendo a dicha comunicación, el Estado peruano cursó en el día comunicaciones al Instituto Nacional Penitenciario, al Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, a la Procuraduría General del Estado y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a fin de que se realicen las acciones correspondientes en el marco de sus competencias para dar cumplimiento a la decisión del Pleno de la Corte. Luego de ello, la Corte trasladó una nueva nota, que es la 352 del 30 de marzo, en la cual remitió ya la integridad de la resolución de solicitud de medidas provisionales del 30 de marzo, y bueno, ordenó al Estado, entre otros puntos, se abstenga de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional. Recibida esta resolución, el Estado peruano nuevamente corrió traslado a las instituciones involucradas a fin de complementar lo ya señalado previamente. A la fecha, todas las entidades han remitido información completa o parcial a la solicitud que se formuló a través de esta Procuraduría. Un aspecto que resulta relevante y muy importante es explicar el procedimiento de liberación. El Instituto Nacional Penitenciario ha informado a la Procuraduría Pública Supranacional que, de acuerdo al Manual de Procedimientos y Actividades de Registro Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario, en el desarrollo del procedimiento de liberación, el juzgado competente debe presentar un oficio con la orden de libertad del interno en la mesa de partes de la subdirección de la Oficina Regional de Lima del INPE para el caso de internos que están recluidos en la ciudad de Lima. Siendo que una vez esta es recibida, o sea, esto es la orden de libertad del interno, la subdirección del registro penitenciario de la Oficina Regional de Lima lo derivará al encargado de libertades para la continuación de su procesamiento. Este primer trámite, dentro de los muchos otros que subyacen a la fecha no ha sido tramitado ante el INPE. Asimismo, el Instituto Nacional Penitenciario, el INPE, a través del oficio 057-2022, ha confirmado que al 31 de marzo del 2022, esto es el día de ayer, no ha recibido oficio alguno por parte del Poder Judicial que determine la excarcelación del sentenciado Alberto Fujimori, precisando además que la comunicación de la Corte Interamericana, remitida en su momento por la Procuraduría Supranacional, ha sido comunicada a las dependencias correspondientes para el conocimiento y trámite respectivo. En esa misma línea, esta representación ha tomado conocimiento de que en el marco del proceso de habeas corpus, signado con el número 2010-2020, con fecha 30 de marzo de este año, la Procuraduría Pública del Poder Judicial, en su escrito de apersonamiento, solicitó al Tribunal Constitucional se sirva acatar lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente, como lo señaló hace un momento el procurador Reaños, se informa que a través del oficio 81-2022-PR, de fecha 30 de marzo, oficio que fue suscrito por el presidente de la República, se reiteró la sujeción del Gobierno Nacional a lo que determine la Corte Interamericana en el marco de sus competencias y sobre todo en irrestricto respeto a las obligaciones del Estado peruano. Dicha comunicación ya ha sido materia de acuse de recibo por parte de la Corte a través de su última nota 377 del 1 de abril. Asimismo, a lo que ha señalado el procurador adjunto Carlos Yaja, adicionalmente a la solicitud de medidas provisionales interpuesta por los representantes de las víctimas, el Estado peruano ha señalado que la Corte también tenga en consideración que los eventuales efectos que tendría la resolución emitida por el Tribunal Constitucional podrían ser evaluados, tal como lo ha hecho en otros procedimientos de medidas provisionales y supervisión de cumplimiento de sentencias, como en el caso del penal Miguel Castro Castro, a través de una supervisión reforzada sobre el cumplimiento del punto resolutivo
relacionado precisamente a investigar, juzgar y eventualmente sancionar a los responsables de las violaciones de los derechos humanos a los que se hicieron referencia en las sentencias de los casos Barrios Altos y La Cantuta. Asimismo, el Estado peruano desea reiterar a la Corte Interamericana, tal como lo señaló en su informe del 25 de marzo del presente año, que al momento de evaluar definitivamente las presentes medidas provisionales tome en consideración que la defensa del imputado Alberto Fujimori a la fecha, en el proceso seguido en el caso denominado Pativilca, de conformidad con la resolución del 24 de marzo del 2022 emitida por la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora, Transitoria, Especializada en Crimen Organizado, y ante el allanamiento del imputado antes señalado, la Sala dictó una medida restrictiva de 18 meses de impedimento de salida del país y otras restricciones como la obligación de no ausentarse del lugar en el que reside y presentarse a dicho tribunal cuando se lo requiera. El Estado peruano precisa, y ha sido esto señalado en el ámbito interno, que no se encuentra en una etapa de litigio ante la Corte Interamericana, sino obviamente de una etapa de supervisión de cumplimiento de sentencias y ante una audiencia de solicitud de medidas provisionales por parte de los representantes, por lo que la decisión que el Pleno de la Corte Interamericana decida será implementada por el Estado de la manera más pronta posible. Honorable Presidente, juezas y jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con lo mencionado hasta aquí por el Estado peruano, culmina la exposición, quedando atentos a cualquier pregunta que tuvieran a bien formular. Muchas gracias. Muchas gracias a la representación del Estado peruano. Si las partes lo consideran adecuado, pueden hacer uso de su derecho a réplica y dúplica. Los representantes de las víctimas van a hacer ejercicio de su derecho de réplica. Sí, señor presidente. Adelante, por favor. Iniciaría yo. Mi nombre es Viviana Kristisevich, de CEGIL, y quisiera decir que escuchamos con beneplácito que el Estado peruano reconoce que la decisión del Tribunal Constitucional es una decisión última y definitiva, que afecta el cumplimiento de la sentencia del señor Fujimori, que hay una situación en la que podría decretarse la libertad de manera inminente, y que el Estado también reconoce que es posible hacer una utilización de los mecanismos del sistema interamericano para garantizar los derechos de las víctimas. Teniendo en cuenta el curso que ha tomado el procedimiento ante el sistema interamericano y el contenido de la decisión de la Corte Interamericana en 2018, que da cierta deferencia a los órganos de control judicial para que apliquen el test propuesto por la Corte Interamericana para evaluar si el indulto estaba de conformidad o no con los criterios dados por este Tribunal Interamericano, y que esta decisión termina con una sentencia inadecuada que rechazamos tanto por el contenido cuanto por desacatar de manera abierta los criterios y las pautas que da la Corte Interamericana. Creemos que es muy importante que la Corte Interamericana tome en cuenta esta situación y dé el paso que de alguna manera allana el propio Estado peruano, que está en manos de la Corte garantizar que haya un cumplimiento efectivo de la obligación de investigar y sancionar a los responsables, y en particular al más alto responsable de los crímenes de Barrios Altos y Cantuta. Y es por eso que nosotros volvemos a insistir en que creemos que es fundamental que en el curso de la decisión de medidas provisionales que haga la Corte Interamericana tenga en cuenta ese doble sentido de medida cautelar y tutelar de este instrumento internacional, y que no solo evite que se implemente la decisión inminente de liberar al señor Fujimori, sino que aclare algunos de los puntos que son fundamentales para resolver de cuajo la inaplicabilidad de este indulto humanitario en el caso de Fujimori,
y también que resuelva que la decisión del Tribunal Constitucional carece de efectos jurídicos. Creemos que estas medidas serían medidas que van en conformidad con lo que han sido las decisiones de medidas provisionales y sentencias de supervisión de la Corte Interamericana en otros casos, que han reconducido el proceso, y es fundamental hacerlo de esta manera para que la sentencia de la Corte Interamericana y el aspecto de cumplimiento efectivo de las penas no se transforme en una orden que sea de cumplimiento ilusorio o imposible. También queremos señalar, teniendo en cuenta lo que planteaba la señora Gisela Ortiz, y lo que en su momento planteó en la audiencia de fondo ante la Corte Interamericana, que han sido las víctimas las que han tenido que sufrir estas idas y vueltas de las tensiones que se han dado a nivel interno para tratar de eludir el ejercicio de la justicia efectiva, y que esto tiene un peso enorme en los derechos de las víctimas, y en particular tiene un peso, una dimensión especialmente cruel para aquellas víctimas de desaparición forzada, porque ahí también creemos que es importante relevar que se tratan de delitos de carácter continuo y permanente, y que la aplicación indebida de un indulto podría dar por cerradas las posibilidades de verdad y de justicia de muchísimos de estos casos. Le dejo la palabra a mis colegas de la representación de las víctimas. Gloria, Gisela. ¿No? Ok. Entonces con esto cerramos nuestras observaciones. Señora representante, daría ahora la palabra a la representación del Estado para que presente su dúplica. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. El Estado peruano toma nota de lo señalado por la Corte Interamericana en la resolución de supervisión de cumplimiento de mayo del 2018 respecto a los estándares y los elementos de ponderación que deben tomarse en consideración respecto a la obligación estatal de garantizar tanto la vida e integridad de las personas condenadas a una pena privativa de libertad, así como el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y de sus familiares. Definitivamente este es un tema importante señalado por la Corte Interamericana en esa resolución, y donde también señaló que corresponde a las autoridades nacionales analizar si es que en el ordenamiento jurídico nacional prevé otras medidas que, sin necesariamente implicar un perdón de la pena por parte del Ejecutivo, permitan proteger la vida e integridad del señor Fujimori y de otras personas condenadas por estos delitos, dado que han sido condenados por graves violaciones a los derechos humanos, en caso de que verdaderamente la situación de salud y condiciones de detención pongan en peligro la vida, y deberá ponderarse en esas circunstancias cuál es la medida más acorde respecto al principio de proporcionalidad y el derecho de acceso a la justicia de las víctimas. Son consideraciones que el Estado peruano pone sobre la mesa, y estoy seguro la Corte podrá interpretar y valorar en su mejor conocimiento sobre el sistema interamericano en la eventual resolución de medidas provisionales o de supervisión de cumplimiento de sentencias que tenga bien considerar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor representante del Estado. Daría ahora la palabra a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que presente sus observaciones. Solicito que se indique a la Corte el nombre de la persona que realizará la exposición y proceder con esta. Muchas gracias, presidente. Estuardo Ralón, en mi calidad de primer vicepresidente de la Comisión Interamericana, haré uso de la palabra. También me acompaña el equipo de la Secretaría Ejecutiva. Honorable presidente, señoras juezas y jueces de la Corte, distinguida representación de las víctimas, familiares de las víctimas, a quienes me solidarizo con ellos, ilustre representación del Estado y público que nos acompaña por las plataformas digitales. Al momento de analizar el presente asunto, la Comisión recuerda la naturaleza de las violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar en los casos Barrios Altos y La Cantuta, y por la cual fue condenado Alberto Fujimori a nivel interno.
Las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas han sido calificadas por la Comisión y por la Corte como las más graves violaciones de derechos humanos. Además, la calificación de los hechos de Barrios Altos y La Cantuta como crímenes de lesa inhumanidad no se encuentran en controversia ni entre los órganos del sistema interamericano ni a nivel interno. En efecto, así fueron referidos en la condena contra Alberto Fujimori. De esta manera, lo ocurrido en este caso no solo implicó las gravísimas ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de las víctimas, sino que las mismas fueron parte de un aparato criminal diseñado por el Estado para reprimir, perseguir y aterrorizar a su población. En este sentido, no debe quedar duda que la aplicación de una figura legal como el indulto que impide la satisfacción del derecho a la justicia de las víctimas resulta aún más grave y reprochable cuando, como en este caso, constituyen crímenes de lesa humanidad. La Comisión recuerda los serios cuestionamientos que tuvo el indulto humanitario concedido a Alberto Fujimori por el entonces presidente de la República el 24 de diciembre de 2017 mediante resolución suprema, que resulta una decisión contraria a las obligaciones internacionales del Estado de Perú. Como ya ha sido valorado por esta Corte, el indulto humanitario por las condenas en los casos Barrios Altos y La Cantuta implica la renuncia al poder punitivo del Estado y la consecuente extinción de la pena. En este sentido, la CIDH ha destacado la obligación del Estado de adoptar las medidas necesarias para restablecer los derechos de las víctimas y sus familiares afectadas con esta decisión. Esta honorable Corte tuvo oportunidad de pronunciarse sobre tales cuestionamientos mediante la resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia de 2018. En ese momento, la Corte Interamericana indicó que el Estado no dio cumplimiento total a la obligación de investigar, juzgar y, de ser el caso, sancionar las graves violaciones de los derechos humanos. Tras dicha decisión, resoluciones de la Corte Suprema de Justicia de Perú, emitidas en 2018 y 2019, declararon que la resolución suprema que concedió el indulto carecía de efectos jurídicos. Hoy nos presentamos nuevamente ante la Corte Interamericana frente a la reciente decisión del Tribunal Constitucional de Perú del 17 de marzo de 2022, en el marco del proceso de habeas corpus, mediante el cual se restituyen los efectos de la resolución suprema por la que se concedió el indulto a Alberto Fujimori. A la par de reiterar los cuestionamientos que hizo la CIDH en 2017 y 2018 respecto del mencionado indulto humanitario y que son conocidos por las partes, la Comisión considera que la situación presentada cumple con los requisitos correspondientes para el otorgamiento de medidas provisionales en los términos del artículo 63.2 de la Convención Americana. La Comisión procede a sustentar el cumplimiento de los requisitos de extrema gravedad, urgencia e irreparabilidad del daño. Cumplimiento de lo establecido en el artículo 27.3 del reglamento de la Corte Interamericana. La Comisión entiende que la solicitud de medidas provisionales tiene relación con el objeto del caso, en los términos del artículo 27.3 del reglamento de la Corte Interamericana. Las partes se han referido a la relación existente entre los hechos presentados con el cumplimiento efectivo de las órdenes de la Corte Interamericana en materia de justicia en los casos Barrios Altos y La Cantuta. La Corte ya reconoció en 2018 que es materia de la supervisión de las sentencias, la reparación de investigar, sancionar y el cumplimiento de la pena. Así, esta Corte es competente para pronunciarse sobre la manera en que afecta el indulto tales medidas reparatorias. Entonces, la Comisión considera que resulta cumplido el requisito de relación en la medida que existe la obligación de investigar, juzgar y, de ser el caso, sancionar a los responsables de las graves violaciones de derechos humanos, la cual se encuentra bajo supervisión de la Corte. Además, se relaciona con la resolución de supervisión de cumplimiento de la sentencia del 30 de mayo de 2018. Cumplimiento del requisito de extrema gravedad. La Comisión entiende que la situación es de extrema gravedad en la medida que se ha restituido un indulto humanitario de carácter discrecional y cuya convencionalidad fue cuestionada en 2018 por esta honorable Corte. En dicha oportunidad, la Corte indicó que con el otorgamiento de dicho indulto, el Estado no dio cumplimiento total a las obligaciones en materia de justicia determinadas en casos Barrios Altos y La Cantuta. En este sentido, realizó una serie de valoraciones a la luz del principio de proporcionalidad y el derecho de acceso a justicia de las víctimas. Al analizar la sentencia del Tribunal Constitucional del Perú, la CIDH observa que la misma no cumple con ninguna de las disposiciones establecidas por esta honorable Corte en 2018.
No se ha realizado un análisis sobre los serios cuestionamientos que identificó la Corte en el cumplimiento de los requisitos estipulados en el derecho peruano para otorgar un indulto por razones humanitarias. No se ha realizado una ponderación entre cuál es la medida más acorde al respeto del principio de proporcionalidad y el derecho a acceso a la justicia de las víctimas. Además de la situación de salud del condenado y tratándose de graves violaciones de derechos humanos y tomando en cuenta el desarrollo del derecho penal internacional y el derecho internacional, no se ha considerado los siguientes factores que expresamente estableció la Corte Interamericana: que se haya cumplido una parte considerable de la pena privativa de libertad y se haya pagado reparación civil impuesta en la condena, la conducta del condenado respecto al esclarecimiento de la verdad, el reconocimiento de la gravedad de los delitos perpetrados y su rehabilitación, y los efectos que su liberación anticipada tendría a nivel social y sobre las víctimas y sus familiares. Finalmente, no se han analizado otras medidas que, sin implicar un perdón de la pena, permitan proteger la vida e integridad de Alberto Fujimori, condenado por graves violaciones a los derechos humanos, en caso de que realmente su situación de salud y condiciones de detención pongan en peligro su vida. Sumado a tales cuestionamientos, la Comisión advierte que en la línea de lo indicado por la representación, no constaría en el expediente del caso del Tribunal Constitucional ninguna de las resoluciones de la Corte Suprema que se analizaron y anularon. Tampoco constaría evaluación médica actual sobre el condenado Alberto Fujimori, lo que haya permitido analizar su situación actual. Para la Comisión, la situación es especialmente seria en la medida que se trata de una decisión de la más alta Corte Constitucional del país. Por tal motivo, tenía la obligación de realizar un control de convencionalidad del llamado indulto humanitario y considerar lo indicado por esta Corte Interamericana, así como la jurisprudencia aplicable, especialmente por tratarse de casos que fueron resueltos por órganos interamericanos en los que en ejercicio de soberanía el Estado de Perú aceptó su jurisdicción y competencia. Como ha indicado esta Corte, el órgano judicial tiene la función de hacerla prevalecer la Convención Americana y los fallos de esta Corte sobre la normativa interna, interpretaciones y prácticas que obstruyen el cumplimiento de lo dispuesto en un determinado caso. Al no realizarse dicho ejercicio y ordenarse la liberación del condenado Alberto Fujimori, restituyéndose un indulto no convencional, el más alto Tribunal Constitucional no solo desacata lo indicado por la Honorable Corte Interamericana, sino que además manda un mensaje de total impunidad hacia las más graves violaciones de derechos humanos, lo que afecta no solo a la sociedad peruana, sino a toda la comunidad internacional en su conjunto. Y al tratarse de la más alta Corte Constitucional, también termina mandando un mensaje de permisividad al resto de operadores de justicia en caso de desacato de sentencias de esta honorable Corte y el no cumplimiento del control de convencionalidad, lo que genera una vulneración permanente al derecho de las víctimas. Cumplimiento del requisito de urgencia. La Comisión entiende, a partir de lo indicado por las partes, que no existen recursos para cuestionar la decisión del Tribunal Constitucional del Perú. Al respecto, se indicó que sería cuestión de horas llevar a una eventual liberación del señor Fujimori tras las notificaciones correspondientes según el procedimiento interno existente. Al respecto, el Estado resaltó en comunicaciones escritas previas que según el artículo 202.2 de la Constitución Política del Perú, el Tribunal Constitucional tiene la atribución de conocer en última y definitiva instancia las resoluciones denegatorias de habeas corpus, como en el presente caso. Cumplimiento del requisito de irreparabilidad del daño. La Comisión entiende que la liberación del señor Alberto Fujimori implicaría un daño irreparable al derecho de acceso a la justicia de las víctimas declaradas por la Corte Interamericana, quienes se verían impactadas al volverse de imposible cumplimiento la integralidad de lo ordenado por la Corte Interamericana en los casos mencionados. Lo anterior, pese a que, por ejemplo, la Corte valoró que los hechos de la cantuta cometidos contra las víctimas ejecutadas extrajudicialmente o desaparecidas forzadamente constituyen crímenes contra la humanidad que no pueden quedar impunes, son imprescriptibles y no pueden ser comprendidos dentro de una amnistía. Relación con la supervisión del cumplimiento de la sentencia. La Comisión considera que el otorgamiento de las presentes medidas provisionales en los términos del artículo 63.2 de la Convención Americana permitirá asegurar que la Corte Interamericana se pronuncie sobre el mencionado indulto humanitario en el marco de sus funciones de supervisión de cumplimiento de las sentencias, casos Barrios Altos y La Cantuta. En este sentido, la Comisión solicita como alcance de la medida provisional que salvaguarde la posibilidad de que
que esta honorable se pronuncie sobre el cumplimiento de las sentencias de los casos Barrios Altos y La Cantuta, la reciente decisión del Tribunal Constitucional y la convencionalidad del indulto humanitario a favor de Alberto Fujimori. Solicitamos a la Corte que emita a la mayor brevedad una resolución de supervisión del caso y que realice una supervisión reforzada en la que determine que el indulto discrecional constituye un obstáculo para el cumplimiento de las sentencias por no adecuarse a los estándares internacionales e impedir indebidamente la ejecución de la sanción fijada por sentencia penal. La Comisión solicita a la Corte Interamericana que emita un pronunciamiento en el marco de esta supervisión reforzada que sea determinante en vista de los otros procesos de habeas corpus que se encuentran en trámite o que pudieran iniciarse en un futuro. Finalmente, honorable Corte, recordemos que han transcurrido casi 30 años de la masacre de 15 personas en Barrios Altos y la desaparición forzada y ejecución de 10 estudiantes de la Universidad La Cantuta. La CIDH reconoce el rol que han tenido las víctimas de ambos casos en la búsqueda de justicia, así como que lo decidido de esta Corte efectivamente se cumpla. Asimismo, también reconoce lo indicado expresamente por el presidente de la República del Perú en la comunicación trasladada el día de hoy a la CIDH, mediante la cual se compromete a cumplir cabalmente con las resoluciones de esta Corte. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pregunto a los señores jueces de la Corte si quieren formular alguna pregunta. Juez Rodrigo Bittencourt Mudrovich, ¿desea formular alguna pregunta? Sim, senhor presidente. Adelante, por favor. Obrigado. Meus questionamentos, primeiramente, cumprimento todas as pessoas presentes a essa audiência, cumprimento as vítimas, cumprimento os representantes da Comissão Interamericana, os representantes do Ilustre Estado, assim como todos os demais presentes à audiência. Meus questionamentos são pontuais e são direcionados aos representantes do Ilustre Estado. Eu confesso que não compreendi o posicionamento dos senhores. Os senhores, ao mesmo tempo que dizem que a decisão que vier a ser tomada nesse incidente será respeitada pelo Estado, não fazem qualquer juízo de valor sobre o acerto ou desacerto da decisão proferida pelo Tribunal Constitucional. Mais do que isso, né, não fazem qualquer juízo de valor sobre a compatibilidade entre o que foi definido pelo Tribunal Constitucional e o que foi definido anteriormente pela Corte Interamericana. Então, eu gostaria, por favor, que os senhores aprofundassem esse ponto para que a posição do Estado possa ser melhor compreendida por parte dessa Corte. Muito obrigado. Si me permite, señor presidente. Adelante. Sí, magistrado. Definitivamente la decisión será respetada por el Estado. El Estado, en la representación de la Procuraduría Supranacional, señala su percepción respecto a la sentencia del Tribunal Constitucional. Creo que ha quedado clara la posición que se tiene en el ámbito académico, en el ámbito jurídico, sobre la decisión del Tribunal Constitucional. Creo que también ha quedado bastante clara la posición de los magistrados en el voto discordante que se señala respecto a la improcedencia de la sentencia del Tribunal Constitucional. El Estado, dentro del rol que ejerce la Procuraduría Supranacional de Defensa del Estado peruano, tiene que tomar en consideración las diversas instancias en las cuales se encuentran en este momento. El Poder Ejecutivo respecto al Decreto Supremo 281 que concedió el indulto, el Poder Judicial respecto a la sentencia en primera y segunda instancia que precisamente declaró sin efectos esa resolución del indulto, y también la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró fundada el habeas corpus y restituyó, declaró nulas las resoluciones del Poder Judicial y restituyó los efectos de la Resolución Suprema 281. La sentencia ha sido muy cuestionada. Creo que corresponde a la Corte Interamericana evaluar si es que finalmente esta sentencia cumple los parámetros en el marco del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Nosotros como Procuraduría Supranacional consideramos que hubiese sido importante que el Tribunal Constitucional evalúe la resolución de supervisión de cumplimiento de la Corte del año 2018, revise los parámetros de la sentencia del caso Barrios Altos y La Cantuta, revise las sentencias de supervisión de ambos casos y así como las sentencias internas respecto a las decisiones que han tenido sobre los autores materiales y inmateriales en este caso.
corresponde también al Estado, y eso es la posición final del Estado, que también ha sido señalada dentro del ámbito del Ejecutivo por parte del presidente, que respetará la decisión que decida la Corte Interamericana sobre la solicitud de medidas provisionales y sobre la eventual resolución que emita la Corte sobre supervisión de cumplimiento de sentencias. No sé si, Carlos, deseas hacer algún complemento. Sí, muchas gracias, doctor Reño. Sí, en la misma línea de lo que se había manifestado, en principio señalar que la resolución del Tribunal Constitucional ha sido dividida, hay un debate académico muy fuerte en el Perú. Sin embargo, nosotros, como representación del Estado peruano, señalamos que esto debería ser dirimido de mejor manera en el ámbito de la Corte no solo a través de la solicitud de estas medidas provisionales, sino todo eventualmente en la supervisión de la sentencia, ¿no? Eso sobre el particular. Gracias. Obrigado. Então, o que parece, então, portanto, é que o Estado acatará a decisão da Corte, mas não se posicionará com relação à compatibilidade ou não da decisão tomada pelo Tribunal Constitucional e a decisão tomada pela Corte em 2018. Me parece essa a posição do Estado. Eu tenho um último questionamento. Esse questionamento é bastante objetivo, então, portanto, creio que é possível de ser respondido. Há um questionamento feito nesse processo, feito pelos advogados do senhor Fujimori, de que seria possível ainda a interposição de algum tipo de recurso interno, doméstico, contra a decisão que foi tomada pelo Tribunal Constitucional. E os senhores disseram, os senhores representantes do Estado, que essa decisão seria uma decisão final e definitiva. Então, portanto, somente para que a Corte possa avaliar essa situação, cabe ainda algum recurso interno e doméstico contra a decisão que foi tomada, ou essa é uma decisão final e definitiva dentro do Estado? Obrigado. En el caso de las sentencias del Tribunal Constitucional sobre acciones denegatorias de habeas corpus y amparo, es en sentencia del Tribunal Constitucional única y definitiva instancia y no existiría ningún recurso ante el Tribunal Constitucional. Académicamente, en el ámbito de la discusión de lo que ha sido en las últimas semanas este caso, se ha escuchado la posibilidad de que el Poder Judicial pueda presentar algún amparo frente a las sentencias del Tribunal Constitucional, o el Ejecutivo pueda realizar alguna acción o dejar sin efecto la resolución suprema que concedió el indulto en su momento. Pero esta resolución suprema ya es una cosa administrativa decidida y, dada la sentencia vigente del Tribunal Constitucional, ha recobrado los efectos. Finalmente, el presidente de la República, o en realidad la Comisión de Gracias Presidenciales, no podría dejar sin efectos o declarar la nulidad de esa resolución administrativamente, porque existe un precedente sobre el mismo Tribunal Constitucional que señala de que estos actos, si bien son objeto de control constitucional, no puede un presidente dejar sin efectos o declarar la nulidad de un indulto, porque eso es ya precisamente una decisión que se tomó en consideración por sea el mismo presidente o un anterior presidente. Entonces, no cabería ningún principio de recurso que pueda ser presentado ante esta situación del Tribunal Constitucional, y es por eso precisamente que el Estado reafirma su compromiso con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y acatará la resolución sobre medidas provisionales o sobre supervisión de cumplimiento de sentencia que considere la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, solamente para comentar lo que ya el procurador Real también se encuentra consignado dentro de lo que está el artículo 121 del Código Procesal Constitucional, ¿no? En la misma que refiere que contra la sentencia del Tribunal Constitucional no cabe impugnación alguna, lo que no obsta a que las personas, evidentemente que se sientan afectadas en sus derechos, puedan recurrir a tribunales, como en este caso supranacionales, a efecto de hacerlos valer. Gracias. Muito obrigado. Então, com relação a esse ponto, entendo que o Estado, de fato, está se posicionando, né? Diferentemente do que toca a uma avaliação sobre o mérito da decisão tomada pelo Tribunal Constitucional, em relação a qual entendo que o Estado não está se posicionando. Muito obrigado, senhor presidente. Eu não tenho mais perguntas. Gracias, señor juez Rodrigo de Bittencourt Mudrovich. Señora jueza Patricia Pérez Goldberg va a hacer preguntas. Sí, señor presidente, muchas gracias. Adelante. Muchas gracias. Comienzo por saludar a las víctimas, a sus representantes y a las delegaciones de la Comisión y también del Estado.
En la misma línea que mi colega, el magistrado Mudrovich, quisiera preguntarle a los representantes del Estado específicamente y en forma concreta cuál es su posición respecto de esta solicitud de medidas provisionales. Me gustaría saber en forma concreta, más allá de las discusiones académicas o las descripciones respecto del ítem procesal de este caso, me gustaría saber si efectivamente están o no controvirtiendo la solicitud en términos precisos y concretos. Muchas gracias. Muchas gracias. O la aceptan en forma, perdón, o bien si la aceptan en la forma solicitada por en la forma que ha sido solicitada o en qué matices, lo que tengan que señalar al respecto, por favor. Muchas gracias, señora jueza. El Estado peruano en los dos informes que ha presentado señaló que precisamente hay las características de gravedad, urgencia y reparabilidad que habían señalado los representantes y que la Corte, y puso en consideración de la Corte la evaluación que la Corte tenga que hacer sobre la aceptación de las medidas provisionales. La Corte Interamericana ha dado ya antes medidas provisionales en casos similares, en el caso de Durán Ugarte, medidas urgentes por parte del presidente de la Corte que luego fueron confirmadas por el Pleno de la Corte Interamericana en una resolución de 2018 por situaciones similares a estas, y el Estado acatará precisamente lo que la Corte considere. Si la Corte considera que las medidas se encuentran satisfechas, los requisitos se encuentran satisfechas de las medidas provisionales, el Estado tomará a bien esta resolución de medidas provisionales y o en su defecto una resolución de supervisión de medidas, de supervisión de cumplimiento de sentencias. No se le escucha, perdón. Sí, muchas gracias. Entonces, lo que entiendo es que el Estado no toma una posición concreta, está lo que la Corte resuelva. Lo que a mí me gustaría saber es si el Estado, porque lo que hemos escuchado más allá de la descripción, de las disquisiciones o de los debates o del ítem procesal de este caso, no hemos escuchado en forma clara, no me ha quedado a mí al menos claro, cuál es la posición concreta que toma el Estado respecto de esta solicitud de medidas provisionales que estamos hoy día conociendo. El Estado considera que los elementos están dados como para que la Corte otorgue las medidas provisionales. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. No tengo más preguntas. Gracias, señora jueza Patricia Pérez Goldberg. Señora jueza Verónica Gómez. ¿Va a hacer preguntas? Sí, señor presidente. Adelante. Muchas gracias. Bueno, primero saludar a los y las participantes de la audiencia. La primera pregunta para los representantes de las víctimas en el caso: se habló del doble sentido cautelar y tutelar de las medidas provisionales y de cómo a través de este instrumento se podían aclarar puntos para resolver de cuajo la cuestión del indulto humanitario, y también pronunciarse sobre los efectos jurídicos de la decisión de un tribunal interno. Si pudiéramos tener una pequeña elaboración sobre eso, lo agradecería, para comenzar. Voy a comenzar entonces con ese punto, planteando que la jurisprudencia sostenida de la Corte habla acerca de cómo las medidas provisionales pueden tener un sentido cautelar, de asegurar el resultado del proceso, pero también tutelar, de evitar un daño irreparable a los derechos de las personas, ¿no? Frente a distintas situaciones de gravedad, urgencia y irreparabilidad de un derecho protegido en la Convención Americana. Y nosotros creemos que en este caso se dan las condiciones generales para el otorgamiento de las medidas provisionales, tanto en su dimensión cautelar, porque sería muy importante que no se ejecute la decisión del Tribunal Constitucional y se libere a Fujimori por todo lo que ya hemos hablado de las consecuencias que ello podría tener para los derechos de las víctimas, pero también, dado el histórico del señor Fujimori, para el peligro real de fuga del señor Fujimori, y lo que esto significaría también como un mensaje a la sociedad, pero teniendo en cuenta la dimensión
de evitar daños a los derechos, quizás, y esto es lo que le proponemos a la Corte Interamericana, que como lo ha hecho en otras medidas provisionales, que desarrolle en mayor medida en sus razonamientos la manera en la que el indulto y la decisión del Tribunal Constitucional generan vulneraciones graves a los derechos de las víctimas y que luego establezca, por el carácter de tutelar de medida provisional, una serie de consecuencias, una serie de órdenes que ayuden a reconducir lo que sería el proceso de ejecución de sentencia, de manera de garantizar que el señor Fujimori no se beneficie de un indulto amañado, ¿no? Y en ese sentido, bueno, hemos desarrollado por escrito cuáles son los fundamentos de lo que estamos planteando, pero quisiéramos quizás agregar que en el análisis de la decisión del Tribunal Constitucional es muy claro que el fundamento es un fundamento procesal para dar curso a la liberación de Fujimori, pero que hay una parte del voto de la mayoría que hace una interpretación bastante curiosa y errónea, claramente errónea, de lo que es el alcance de las obligaciones internacionales del Estado, ¿no? Hace mención a la doctrina de la Comisión Interamericana, la Convención Americana, y de hecho desconoce lo que es el contenido específico de la orden que le dio la Corte Interamericana en el párrafo, bueno, en un montón de los párrafos, pero específicamente el test que propone la Corte en el párrafo 57 de la decisión de 2018, que la Corte le da un camino para evaluar cuáles tendrían que ser los extremos para considerar con cuestiones jurídicas y de hecho la procedencia de un indulto para no vulnerar los derechos de las víctimas. Entonces creemos que aquí hay una situación muy clara donde la Corte podría, en las propias medidas provisionales, en función de esa doble mirada cautelar y tutelar, dar un paso que de cuajo limite la posibilidad de que el señor Fujimori eluda la justicia y que el Estado se encuentre en contradicción con lo que es el cumplimiento de la sentencia. Y yo quisiera agregarle un punto de información para el juez Mudrovich, que es que el canciller Landa sí se pronunció sobre el sentido de la decisión de la Corte Interamericana a través de pronunciamientos públicos. Si bien el Estado tiene una institución curiosa con la Procuraduría Pública Especializada Supranacional, en la que presenta posiciones que a veces parecen contradictorias de distintos órganos, sí ha habido dentro del Ejecutivo pronunciamientos específicos acerca de cómo la decisión del Tribunal Constitucional vulnera los derechos de las víctimas y contradice la sentencia de la Corte Interamericana. Gracias. Señor presidente, no sé si puedo seguir con adelante. la pregunta que sigue o el juez Mudrovich también está levantando la mano con relación a este tema, por eso. Bueno, está interviniendo usted, señora jueza, pero le concedemos al juez Mudrovich la posibilidad de preguntar, porque bueno, le estamos y contestando después puedo volver al interrogatorio. Después seguimos. Adelante, juez de Bittencourt Mudrovich. Eu não quero perguntar, senhor presidente, é só em atenção à ilustre representante que mencionou, enfim, um comentário com relação ao que eu havia perguntado. A posição do chanceler é conhecida, de fato, e a expectativa é que ela viesse retratada também hoje no processo, por isso meu questionamento. Só para fazer a explicação, que eu acho que é importante e necessária. Obrigado. Gracias. Bien. Tengo una pregunta para los representantes del ilustre Estado del Perú. Ustedes fueron muy claros, creo que bastante didácticos, en mencionar las alternativas del derecho interno y en describir el procedimiento,
y también describieron cómo es el procedimiento, un procedimiento de liberación en casos como el que nos ocupa. Hicieron referencia al rol del Instituto Nacional Penitenciario, y lo que comprendí, si no estoy equivocada, es que el oficio de orden de liberación parte de los juzgados. Estaba preguntándome, dado que el Estado señaló su disposición a cumplir con la decisión, o hacer cumplir la decisión de la Corte Interamericana en este caso, cómo en la práctica se llevaría adelante, dado que hay distintas agencias estatales, algunas de las cuales, como indicó el Estado, tienen autonomía a la luz de la Constitución Nacional, etcétera, aunque la Constitución Nacional también habla, se entendió muy claramente, de los tratados internacionales y las obligaciones del Estado en materia internacional y de protección de los derechos humanos como parte de la legislación, pero hay una serie, habría que conjugar la actuación de una serie de agencias estatales donde el rol del Poder Judicial es esencial. Entonces quisiera que si pudiera aclarar un poco más ese punto. Gracias, con su venia, señora jueza. Sí, como lo tratamos de explicar, de repente ahora lo vamos a extender un poco más. El desarrollo de un proceso de liberación de cualquier reo que se encuentre dentro del territorio nacional, y en este caso en la ciudad de Lima, tiene varias fases administrativas previas, ¿no? Todas ellas nacen a través de la decisión y la comunicación de esta decisión al Instituto Nacional Penitenciario por parte del Poder Judicial. Nosotros, después de haber recabado la información para esta audiencia, tenemos conocimiento, con actualización hasta el día de ayer, inclusive el día de hoy, pero no de manera oficiosa, a través de documentos, que el Instituto Nacional Penitenciario, el INPE, así se denomina en el Perú, ha tomado conocimiento de la resolución de la Corte y también de la solicitud de información de la Procuraduría. Es la Procuraduría quien traslada esta información a todos los sectores. Y en ese marco ha dado conocimiento a todos los sectores, sin perjuicio de que no ha sido activado este procedimiento por parte del Poder Judicial, para que tengan en consideración, si es que en su momento llegase, hay una nota y hay una resolución de la Corte que determina ciertos aspectos que ya han sido narrados en esta audiencia. Sin perjuicio de eso, como le había explicado también, traté de explicarlo en la exposición, hemos recibido información del Poder Judicial del Perú a través de su Procuraduría Pública, que es la que ejerce la defensa, la cual ha señalado en el escrito de apersonamiento al Tribunal Constitucional que ellos señalan que se debe acatar lo resuelto por la Corte Interamericana. En ese contexto, todo el andamiaje, todo el mecanismo que se da para la liberación en este momento no se encuentra en trámite. Se encuentra paralizado, pues no se ha iniciado. No se ha iniciado no porque se esté desacatando una orden del Tribunal Constitucional, sino porque existe en el medio de eso una decisión de la Corte y el Estado peruano a través de sus instituciones está dando cumplimiento. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. No más preguntas. Gracias, señora jueza Verónica Gómez. Señora jueza Nancy Hernández va a realizar preguntas. Sí, señor presidente. Adelante, por favor. Muy buenas tardes a todas las personas que están en esta audiencia. Aquí se ha mencionado reiteradamente que existe un peligro de fuga en el caso del señor Fujimori adquiera la libertad, pero eso me obliga a preguntar cuál es el estado real de salud del señor Fujimori en este momento, porque el abogado ha presentado una documentación donde dice que su estado de salud ha empeorado con respecto incluso al momento en que se dio el indulto. Entonces, como esa es una de las argumentaciones para sustentar las medidas provisionales, quería saber si el Estado considera que el señor Fujimori tiene condiciones para evadirse. Gracias. Sí, señora jueza. Se ha solicitado información respecto al estado de salud del señor Fujimori. Definitivamente la situación de edad es distinta al momento de la concesión del indulto en el 2017, que creo que tenía 78, 79 años, ahora debe tener 83 años. Tiene, según lo ha señalado por el abogado, una cantidad de temas de salud que probablemente son definitivamente propios de la edad.
Cuando se tenga mayor información sobre el estado concreto, que ante una evaluación junta médica por parte del Instituto Penitenciario donde se encuentra recluido, será trasladado por escrito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que pueda tener mayor información sobre la situación actual de salud. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora jueza Nancy Hernández López. Señor juez Eduardo Ferrer MacGregor, ¿va a realizar preguntas? No, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias, señor juez Eduardo Ferrer MacGregor. Señor juez vicepresidente Humberto Sierra Porto, ¿va a realizar preguntas? No, presidente, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, no hay más preguntas para realizar por esta corte. Finalmente, me permito recordar que el 30 de marzo de 2022, el Pleno de la Corte Interamericana emitió una resolución mediante la cual requirió al Estado del Perú que se abstenga de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional del Perú de disponer la libertad de Alberto Fujimori hasta tanto este Tribunal Internacional pueda decidir sobre la solicitud de medidas provisionales. Antes de dar por finalizada y levantar esta audiencia, quisiera agradecer su participación a la representación del ilustre Estado, a las víctimas y a sus representantes, así como a la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se levanta la sesión. Buenas tardes.